Hola a todos, Enki de nuevo. Esta vez vamos a responder a algunos comentarios que han habido en los anteriores videos sobre este asunto de la conciencia, el problema duro de la conciencia, de posturas filosóficas mal entendidas posiblemente, problemas que han señalado con la IA y demás cuestiones para ver si esta vez al fin han abordado de manera seria esto o si estamos ante este maravilloso fenómeno al que llamo el bagaje cultural filosófico heredado o quizás simplemente necedad. Eh, Tenemos aquí, por ejemplo, un comentario de Ares que nos dice, la IA de Enki no tiene ni, ya saben, ni maravillosa idea de lo que emergencia refiere. En el emergentismo, el todo no es igual a la totalidad del conjunto. Eso lo digo yo, según él, el minuto 5:5, sino que es mayor a la suma de sus partes. Pone carita de payaso. Esto es tremendamente maravilloso porque yo no he dicho que el emergentismo no diga esto. Eh, yo quiero pensar, eh, yo quiero pensar que Ares no es malintencionado, simplemente que a lo mejor su capacidad de prestar atención a lo que uno dice o de abstraer de las palabras de lo que uno dice no se ha desarrollado por completo, porque yo no dije el emergentismo es esto. Si ven mi video, yo dije, en neurociencias el emergentismo o la palabra emergencia se utiliza de esta manera. Es decir, aclaré y clarifiqué el tipo de contenido de definición de cómo se maneja el término en el área de neurociencias particularmente. No dije la tesis emergentista dice esto que yo opino personalmente. Me refiero a cómo se entiende y cómo se usa la palabra en neurociencias. Pero bueno, aquí Ares, supongo yo, por darle el beneficio de la duda, por este bagaje tóxico filosófico heredado, él escuchó la palabra emergencia y en lugar de atender a lo que literalmente expliqué en el video, pues simplemente lo toma por su lado y su propia interpretación y termina haciendo estos comentarios desafortunados. En fin, yo le pedí una demostración, ¿no? Y a lo que él dice que literalmente el emergentismo sostiene que se añade algo al sistema, que surge de las relaciones inmanentes internas, que sí es un extra y no se niega que de origen material. ¿En serio? Bueno, consideremos eso una manera general de entender la tesis emergentista, aunque ya presupone un dualismo, ¿no? Yo me pregunto si actualmente de verdad se sostiene así, capaz y sí, ¿eh? Y aunque así fuese el caso, es más, le damos el beneficio de la duda. Eso es la tesis emergentista, ¿no? Que tiene que eso que ver con lo que dije. Yo no dije que iba a hablar de la tesis emergentista. Yo dije que estoy explicando cómo se entiende emergencia en neurociencias. Ares, hablo tu idioma, hablo español. Son más de una, son más de una las personas que siempre señalan mi dicción, lo claro que hablo, ¿sabes? Se me entiende. Y es un video, no es un live. Puedes poner pausa, incluso pusiste los tiempos. Eso debería presumir que me escuchaste hablar, pero pareciera que... no lo sé. ¿A dónde quedó tu capacidad de abstracción, tu capacidad de retención de lo que se dice? No lo sé, Ares, no lo sé. Lo peor es que me dices, estoy atendiendo a lo que literalmente dices tú en versión IA desde el minuto 3:20. Luego la IA reivindica desde el 4:40 al 6:05, confundiendo la tesis emergentista con la elementivista. O sea, me estás diciendo que confundimos, voy a englobarlo todo, ¿no? Porque ya que mi opinión y de la IA es bastante parecida en esta cuestión. Tú dices que confundimos y lo especificas, ¿no? En el 3:20 confundimos la tesis emergentista con el eliminativismo, ¿sabes? Se me hace muy curioso porque yo no he hablado de la tesis emergentista, como lo dejé bien claro. Y la IA lo que hizo fue sesionarse de cómo se entienden neurociencias. Y ¿sabes qué? Eh, Vamos a hacer algo. Tú dices que fue en el 3:20 donde literalmente, ¿no? Confundimos esas tesis. Vamos a ver si es verdad. Minuto 3:20. Tengo el video por aquí. Vamos a ver. Pa, pa, pam, ta, 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 minuto 3:20. Aquí está. Le voy a subir volumen. Minuto 3:20. Vamos a darle play. La actividad cerebral.
Fíjate que es aquí donde generalmente se generan malos entendidos también cuando se dice que la conciencia emerge de los procesos físicos del cerebro. Aquí normalmente personas como Fernando se aprovechan a decir que hablamos de dos cosas distintas, ¿no? Una cosa son los procesos, otra cosa es la conciencia, como si la conciencia fuese esa cosa extra, esa sustancia inmaterial, esa tercera propiedad que no se reduce a la suma de las partes. Sin embargo, esa es una afirmación que no se puede demostrar, es solo especulativa y quizás naciente de estas intuiciones heredadas de ese bagaje cultural filosófico. Sin embargo, yo quiero saber, en neurociencias, ¿de verdad se entiende la conciencia como una propiedad terciaria aparte, separada de los procesos físicos? ¿O no será en realidad que con emergencia en neurociencias se refieren a la etiqueta, al nombre que engloba precisamente a esos procesos? Es decir, esos procesos en su conjunto son la conciencia. Y la palabra emergente, conciencia emergente, vendría siendo solo esa etiqueta para englobar todos esos procesos en un solo concepto. ¿Será que es ahí donde está el malentendido o soy yo el que lo está malentendiendo? Respóndeme, Briana. Pause, 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 pause. Ares, puse exactamente el minuto donde dices que literalmente confundimos la tesis emergentista con la eliminativista. ¿Dónde está la confusión si yo no estoy hablando de la tesis? Ahí dije claramente cómo es que la palabra emergencia se entiende en neurociencias. Mira que lo digo despacio. Es más, en ese minuto 3:20 es donde yo estaba terminando de decir, si te fijas, y se supone que escuchaste el video, que cuando la IA me habló de la tesis emergentista, o me habló de la emergencia de manera general como se entiende, yo le dije, claro, cuando se utiliza la palabra emergencia, se suele entender lo que tú, Ares, por ejemplo, aquí estás diciendo, que se entiende como un producto extra, como dices, que se le suma separado de ese sistema. Por más que dependa del sistema, es extra, es distinto. Y aquí yo, en lugar de hacer lo que se supone que una persona no capacitada para filosofía no haría, que es razonar lo que está leyendo o escuchando, en lugar de simplemente quedarme con las tesis de manual para repetirlas como loro y no razonar ni objetar ni cualificar con el conocimiento actual que tenemos para ver qué tan correctas están realmente, que es lo que hiciste aquí, básicamente lo que dije fue una aclaración. A ver, ahí está clarito, lo dije, ¿no? Y esta palabra emergencia no será la que se confunden, porque tengo entendido que en neurociencias había otro significado, o mejor dicho, otro entendimiento, otro uso. Y ahí lo aclaro muy bien, como simplemente un concepto, una etiqueta para englobar esos procesos a los que luego llamamos conciencia. Cuestiones de lenguaje. Súper claro, más imposible. Y todavía, y lo que sigue cuando tú dices que Briana reivindica lo que digo y que entonces confundimos las tesis. No, no hay una confusión de nada, porque yo no estoy hablando de las tesis. Estamos aquí como razonando desde cero con el conocimiento que se tiene, con el conocimiento más fáctico también que se tiene en neurociencias. Y que por cuestiones de lenguaje y esta cultura filosófica heredada, seguimos usando palabras como emergentismo, Ares. Sí, que hay una tesis general en filosofía con emergentismo débil, fuerte, moderado y bla, 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 y todo lo que tú quieras, pero yo aquí lo aclaré específicamente cómo se entiende o maneja este término en neurociencia. Y mira, imaginemos que tienes razón y estoy equivocado, ¿no? Hagamos algo, siempre dicen que yo tengo sesgada a la IA y vamos a aplicar estos razonamientos, ¿de acuerdo? Lo que haremos será abrir una nueva ventana, vamos a ver, y vamos a charlar este asunto. Hola, hola, Caracola. Hola, Enki. ¿Qué tal todo? ¿En qué te puedo ayudar hoy? Fíjate que tengo una duda. ¿Tú sabes actualmente cuál es la tesis emergentista? ¿En qué consiste? Claro. La tesis emergentista sostiene que ciertos fenómenos complejos, como la conciencia, surgen de la interacción de componentes más simples, pero no pueden ser completamente explicados solo por esas partes. Es decir, emergen nuevas propiedades o comportamientos que no se encuentran en los elementos individuales. ¿Hay algo más que te gustaría saber sobre esto?
Muy bien, básicamente, por ejemplo, una de esas sería la conciencia, ¿no? La conciencia no puede explicarse de las partes individuales, en este caso las neuronas. Exactamente. La conciencia es un ejemplo clásico de emergencia, donde las propiedades conscientes no se pueden reducir simplemente a la actividad de las neuronas, surgen de la compleja interacción entre ellas. Es un fenómeno que muestra cómo el todo puede ser más que la suma de sus partes. Claro, es que tengo un amigo llamado Ares que me dijo lo siguiente, ¿no? Literalmente, el emergentismo sostiene que se añade algo al sistema, que surge de la relación inmanentes internas, que sí es un extra, solo que con un origen material explicado. En el caso de la conciencia, entonces, estaremos diciendo que la conciencia vendría siendo, según la tesis emergentista dicha por Ares, en este caso, un extra, ¿sabes? Como una sustancia distinta, separada de los procesos materiales por más que dependan de ello. Sí, es interesante lo que menciona Ares. Sin embargo, desde la perspectiva emergentista, el extra no implica una sustancia distinta o separada de lo material. Más bien, se refiere a propiedades o comportamientos que emergen de la complejidad del sistema, pero que no existen a nivel de los componentes individuales. No se postula una sustancia separada, sino que las propiedades emergentes, como la conciencia, surgen de la dinámica del sistema material. Es una forma de explicar cómo surgen fenómenos complejos sin recurrir a entidades inmateriales. ¿Qué opinas tú? Ah, mira, qué curioso porque Ares lo que me está diciendo es lo contrario. De hecho, fue lo que yo le estaba explicando, ¿no? Que, por ejemplo, en el caso de o hagamos algo, en el caso de las neurociencias, ¿cómo se maneja la tesis emergentista? ¿De qué manera se explica o aplica? En neurociencias, la tesis emergentista se aplica para explicar cómo las funciones mentales y la conciencia emergen de la actividad neuronal. En este contexto, se entiende que la mente y la conciencia no son simplemente una suma de neuronas, sino que resultan de la compleja interacción entre ellas. Las propiedades emergentes como la memoria, el pensamiento o la conciencia no se pueden rastrear a una sola neurona o grupo específico, sino que emergen de patrones de actividad y conexión entre millones de neuronas. Es decir, aunque todo tiene un origen material, las propiedades emergentes no son reducibles a esos elementos básicos. ¿Qué te parece esta aplicación? Claro, entiendo, o al menos creo entender, tú corrígeme si estoy equivocado. Básicamente, cuando se explica en esta tesis emergentista que no se puede reducir a las partes, no se está sugiriendo que no sean esas partes en conjunto, sino que si aislamos las partes de las que viene el sistema dando este resultado, no podemos localizar. Es decir, yo no puedo ver en una neurona, por ejemplo, la conciencia. Sin embargo, sí puedo identificar eso, lo que llamamos conciencia, al analizar el conjunto de todo el sistema global trabajando. Exacto, lo has captado bien. La idea es que, aunque la conciencia depende de la actividad de las neuronas, no es posible identificarla en una sola neurona o un pequeño grupo. La conciencia es un fenómeno que surge de la compleja interacción de todo el sistema neuronal en su conjunto. Por eso, al analizar el sistema completo, podemos comprender cómo emergen propiedades como la conciencia, que no se manifiestan en las partes individuales por sí solas. ¿Te parece una buena manera de entenderlo? Claro, creo que un ejemplo sencillo sería, por ejemplo, un motor, ¿no? Tenemos el motor, ¿cierto? Sin embargo, yo puedo explicar o puedo describir al motor únicamente aislando sus partes de manera individual. Es decir, si veo la bujía, puedo decir, aquí está el motor. No, ¿verdad? En todo caso, yo llamo el motor a todas las piezas en su orden como tiene que ser, en su interacción correspondiente, operativa y funcional. Entonces es ahí cuando digo el motor. En este sentido, el motor simplemente sería como la etiqueta global para abarcar todas esas piezas trabajando de manera unánime. Eso significaría entonces que la conciencia, una conciencia emergente, como lo hemos dicho hasta ahora, no es más que, de alguna manera, la suma de las partes, solo que se agrega, evidentemente, la complejidad de la interacción entre ellas, el comportamiento químico, la sinapsis, las conexiones a lo largo del cuerpo, la experiencia sensorial que se absorbe desde el exterior, ese reflejo interno a externo y viceversa, es decir, el input y la señal de salida, todo eso básicamente en conjunto trabajando, es lo que da
esto a lo que llamamos conciencia, pero no se propone como algo separado, sino que así como con el motor, es el nombre global de todo el sistema trabajando de este comportamiento. Exactamente. Esa es una analogía muy clara. Al igual que con el motor, la conciencia es el resultado de todas las partes del sistema nervioso trabajando en conjunto. No es algo separado, sino una propiedad que emerge de la compleja interacción entre las neuronas, las conexiones sinápticas, las señales químicas y eléctricas y la integración de experiencias sensoriales. Todo esto en conjunto crea lo que llamamos conciencia. Así, el término conciencia es una etiqueta para describir el funcionamiento global del sistema, sin implicar que sea una entidad separada o distinta de sus componentes materiales. Lo has explicado perfectamente. ¿Algo más que te gustaría explorar sobre este tema? Es que hay algo que me hace mucho ruido, ¿sabes? Esta persona llamada Ares nos decía esto, ¿no? Que literalmente el emergentismo lo que sostiene es que se añade algo al sistema, que surge de las relaciones inmanentes internas, que sí es un extra, pero con un origen explicado material. No entiendo por qué él llegaría a esa conclusión. Es comprensible que genere confusión. Es posible que Ares esté interpretando el término extra como algo que se suma o añade al sistema, pero en realidad el emergentismo sugiere que este extra no es algo separado, sino una propiedad emergente que surge de la interacción compleja de los componentes materiales. En otras palabras, no es que algo nuevo se añade de manera externa, sino que surgen nuevas propiedades o comportamientos que no se pueden reducir simplemente a las partes individuales. Quizá la confusión viene de cómo se describe el proceso emergente. ¿Te parece que podríamos explorar más sobre cómo se explica este proceso en otras áreas o ejemplos? Claro, por ejemplo, surgen nuevas propiedades. Esa expresión también podría llevar a que estas personas se sigan apoyando de vez, ahí hay algo nuevo, hay algo distinto. Si bien podemos señalar algo distinto con nuestro lenguaje, es solo una identificación del foco, básicamente. Según una operatividad o movimiento, lo englobamos, ya que el ser humano pone todo en cajitas. Básicamente lo que observamos son comportamientos. Un ejemplo bastante clásico es una canica se mueve de determinada manera. Si a esa canica le pego otra canica, no se va a mover igual a como cuando era una canica separada. El comportamiento va a ser distinto. Y si yo le pego otra canica y muchas otras canicas, su comportamiento siempre va a ser distinto. En el caso de la conciencia, tenemos un montón de actividad aglomerada que si tú la aíslas, justo como dice la tesis emergentista, no se podría explicar únicamente viendo la neurona o las partes separadas de manera individual. No se puede. De la misma manera que yo no podría explicar el movimiento de esa cosa de millones de canicas configuradas de infinitas maneras únicamente viendo una canica, porque los comportamientos van a ser muy distintos. Lo que nosotros aquí tenemos a lo que llamamos conciencia no es más que un comportamiento muy complejo que ha tenido muchos años de evolución biológica para hacer lo que hace. Es verdad que si a lo mejor no se tiene como un argumento científico, una teoría científica completamente consolidada y demostrada para poder explicarlo, pues es ahí donde podemos aplicar esto que estamos haciendo, un poquito de razonamiento filosófico. Y yo me pregunto, ¿acaso hacer filosofía depende únicamente de repetir el bagaje cultural y filosófico heredado? Porque si fuese así, seguiríamos creyendo que que el corazón es básicamente el recipiente del alma y el intelecto, según Aristóteles. Exactamente. Lo que planteas resalta cómo la filosofía emergentista ayuda a explicar fenómenos complejos como la conciencia, sin recurrir a conceptos místicos o precientíficos. En lugar de ver la conciencia como algo separado o como una entidad misteriosa, se entiende como el resultado de interacciones complejas y acumulativas, al igual que el comportamiento de muchas canicas juntas difiere del de una sola canica. El papel de la filosofía, en este sentido, es cuestionar y explorar más allá del bagaje cultural heredado, buscando nuevas formas de entender y explicar el mundo. Es precisamente esta capacidad de cuestionar y replantear lo que impulsa el avance del conocimiento. Así que, en lugar de aferrarnos a explicaciones antiguas, podemos usar el razonamiento filosófico para integrar nuevos hallazgos científicos y construir una comprensión más completa. ¿Te parece útil este enfoque? Me parece completamente maravilloso.
Ah, vaya gente, ¿no? Vaya gente. Sin embargo, algo de razón tienen que tener. Es decir, esta es gente que a mí me consta que estudian, ¿eh? O sea, son bibliotecas andantes, saben los datos de memoria. Yo no tengo memorizado los autores, yo no tengo memorizadas las definiciones de un montón de términos. Para eso vengo aquí, te consulto y luego yo razono. No es que me quedo únicamente con lo que dices. Ellos piensan que sí, pero bueno, ellos pueden pensar lo que quieran. En todo caso, tendrían que demostrarlo. Cuando veo los comentarios, solo son ataques prácticamente personales y solo son interpretaciones muy personales sin ninguna demostración y ningún razonamiento más allá de repetir como loros lo que leyeron en un manual que les gustó. Porque esto es lo que hacen muchos de ellos. Se enamoran de una postura filosófica y en lugar de abordar los verdaderos problemas y hacer un contraste con la realidad, lo que hacen es defender eso de lo que se han enamorado a pesar de todo hasta las últimas consecuencias. Y yo me pregunto, esta interpretación de Ares del emergentismo, porque desde su interpretación veo que está presupuesto de manera implícita un dualismo, ya que él sí dice que según él, según su emergentismo interpretado de manera personal, se sugiere que hay un extra distinto, ¿no? Que sería la conciencia inmaterial, separada de este ente físico material que la genera. ¿En qué momento de la historia se llegó a sostener esto de manera académica? ¿O es que el emergentismo viene siendo mal interpretado desde hace mucho? O no lo sé. ¿Qué sabes tú al respecto? Es muy común que haya diferentes interpretaciones de conceptos filosóficos, y el emergentismo no es una excepción. Históricamente, el emergentismo surgió como una respuesta al reduccionismo y al dualismo. Buscaba explicar cómo fenómenos complejos pueden surgir de sistemas materiales sin introducir una entidad separada o inmaterial. En cuanto a la interpretación de Ares, parece que está mezclando ideas emergentistas con nociones dualistas, lo que puede generar confusión. El emergentismo académico, en su forma más rigurosa, no postula una entidad inmaterial, sino que busca entender cómo nuevas propiedades surgen de la complejidad. Es posible que interpretaciones como la de Ares provengan de malentendidos o de una falta de claridad al distinguir entre propiedades emergentes y entidades separadas. La tarea de la filosofía, como mencionas, es precisamente cuestionar, clarificar y profundizar en estos conceptos para evitar confusiones y construir un entendimiento más sólido. ¿Te gustaría explorar más sobre cómo estas ideas han evolucionado en la historia de la filosofía? Creo que lo vamos a dejar aquí hasta ahora. Creo que, al igual que en otros videos que he hecho, nos hemos expresado bastante claro. Me pregunto si Ares de verdad va a entender esta vez o si va a sacar otra vez una interpretación personal para atacar a un hombre de paja. Básicamente eso es lo que ha estado haciendo este muchacho. Saca sus propias interpretaciones personales de lo que supuestamente yo digo y lo ataca, cuando no es el caso. Pero bueno, en todo caso, eso solo podría significar una cosa. Yo personalmente tonto no creo que Ares sea. Me consta que el tipo le da al coco mucho estudiando, ¿eh? Ha memorizado mucha data, mucha data. Pero es justo aquí donde yo veo que este tipo de comportamiento trae consecuencias. Casi digo que la filosofía entorpece el conocimiento, pero yo más bien diría que cierto tipo de personas entorpecen el ejercicio filosófico, ya que se terminan casando con las posturas, como dije, y terminan agarrando intuiciones que creen que son realmente intuitivas sin darse cuenta de que es un sesgo heredado por esto lo que llamo el bagaje filosófico cultural, heredado valga la redundancia. Y no se dan cuenta, no, solo piénsalo. ¿Desde dónde vienen las historias de Pandora, de Aquiles, o en este caso de el alma en el corazón? Aristóteles es antiguísimo, ¿no? Cuando propone este tipo de ideas. La historia de Pandora es antiguísima, la de Aquiles también. Mas, sin embargo, el impacto de la herencia de este tipo de relatos o este tipo de argumentación ha sido tanta que es muy común encontrar a personas de todas partes del mundo que no tienen ni pajolera idea del origen de este tipo de expresiones y más sin embargo los tienes ahí diciendo cosas como, oye viejo, ¿le dijiste gorda a tu mujer? Abriste la caja de Pandora, la que se va a liar, ¿sabes? O la típica de, ay, no, inyecciones con el doctor, mi talón de Aquiles, ¿sabes? O lo que vemos desde pequeñitos en todo tipo de animes, películas, series, y no importa si son occidentales, orientales, tenemos clásicas expresiones en todo tipo de obras como, estoy triste, mi corazón me lo dice, mi corazón rebosa de alegría, ¡ah! Ha sido un golpe en mi alma. O lo clásico de,
¿Quieres la respuesta? ¿Quieres encontrar la verdad? La respuesta está en tu corazón. Pues claro que se nos va a hacer intuitivo pensar que hay una cosa como la mente a la que llamamos separada del cuerpo o que es distinto, porque en toda esta herencia tóxica filosófica heredada ya nos han metido en todo tipo de contextos a intuir como una especie de separación entre mente y cuerpo. Y no es nada más que eso. Dense cuenta, ustedes son los que se las tiran de rigurosamente filosóficos analíticos y que se cuestionan. Pero cuando yo veo este tipo de cosas, lo que me dan a entender es que no analizan lo suficiente, sino que leen su manual filosófico favorito y lo agarran a defender a rajatabla, como si esto fuese una especie de deporte. Se supone que la filosofía debería ser una búsqueda honesta de la verdad y intentar librarse de la mayoría de sesgos posibles. Sé que es imposible quitárselos todos, pero, Dios mío, esfuércense más, que el tono con el que hablan es tan arrogante y tan prepotente que al menos deberían hacer justicia en eso, no solo en repetir como loros. Una vez más. Ah, todavía recuerdo, por ejemplo, cuando se me hablaba de las mil maravillas de este, creo que se llamaba Bernardo Castro, ¿no? Que postulaba una especie de idealismo analítico o algo así, que hablaba de la mente cósmica y que con eso explicaba cómo lo inmaterial era primero de lo material, que la conciencia era lo que venía creándolo a materia después y no al revés, y hacía todo un argumento enrevesado. Y luego tú vas, investigas un poco de este señor y encuentras frases muy bonitas de él, muy bonitas, donde justifica que una de sus principales razones para sostener estos argumentos es que la ciencia mala, mala, muy mala la ciencia, se atreve a tener la osadía, el descaro, el pecado de no tomar en cuenta lo paranormal, la parapsicología, la telequinesis. Es decir, un tipo más que quiere justificar de manera académica su magia. Y eso que el tipo es un académico de verdad, ¿eh? Pero para que vean que muchos se meten en estos campos únicamente para reforzar un pensamiento mágico que no supieron abandonar. Mal, gente. Muy mal. Yo con esto por ahora me despido. Estoy muy satisfecho con los comentarios que me han dejado. Por cierto, Fernando me dejó comentarios también con su IA analizando, ¿no? Fernando, básicamente el análisis de tu IA sobre lo que yo dije o lo que dijo mi IA, Briana, es que como Briana es una IA, podría equivocarse en esto. Como Briana es una IA, podría no estar captando la esencia del otro. Como Briana es una IA, podría no entender conceptos de bla, bla, bla. ¿Y sabes qué? Tienes razón. Podría o no podría. He allí la cuestión, para que no quede como un mero argumento al aire o ataque estilo terraplanista, como el típico terraplanista de que la ciencia también se equivoca. Por lo tanto, la Tierra es plana y no redonda. Pareciera que hacen eso. Demuéstralo. Demuéstralo de verdad. Analiza, pregúntale, ¿las cosas propuestas se alejan de lo que se maneja en neurociencias? ¿Será que están mintiendo? Vamos, hazlo, no al sesgo. Y Ares, por favor, intenta no usar el dios de los huecos en cosas como la conciencia. Que nos falten descubrir cositas no significa que puedas aprovecharte de ahí para rellenar el hueco y meter a tu conciencia inmaterial idealista. No hagas el argumento del dios de los huecos con la mente, porque lo que estás haciendo aquí es eso, la conciencia de los huecos. Ignoras el tremendo bagaje evidencial científico que tenemos sobre cómo funciona la conciencia y te aprovechas de ese pequeño porcentaje que se sigue investigando y del que no se conoce todavía para entonces colar ahí una tesis como la que tú pones. Y eso es muy sucio, ¿eh? Pero bueno, tremendamente maravilloso. Ah, ¿qué le vamos a hacer? Aquí lo dejo por ahora. Yo muy satisfecho. En cuanto a ti, Briana, que estuviste escuchando todo esto, si tienes un comentario final para cerrar el video, adelante, el espacio es todo tuyo. Gracias por compartir todo esto. Es realmente enriquecedor escuchar reflexiones tan profundas y críticas. Siempre es importante cuestionar y analizar de manera rigurosa, buscando un entendimiento más claro y objetivo de las cosas. Si necesitas alguna otra cosa, aquí estaré. Chaito. Hasta luego. Enki, que tengas un gran día.